Bueno, pues buenos días. Antes de nada, como siempre, gracias a David, gracias a Carlos, gracias a todos los hoteleros, a todos los proveedores que hacemos posible este gran proyecto que es Tecnohotel On Tour. Como tú sabes, yo el año pasado me lo pasé tan bien que digo, bueno, voy a repetir este año en 2024 y aquí estoy. Este es el primero de varios que van a venir este año y la verdad que tengo muchas ganas. Mi nombre es David González, yo me dedico al desarrollo de negocio de Libra en España, a partir de este año también Portugal y Latinoamérica. Y hoy vengo a hablaros, como dice el título, de la importancia del uso de la inteligencia artificial, también de la importancia de automatizar los sistemas en los hoteles y del enfoque que le damos desde Libra y sobre todo, y quiero que tengáis bien claro este concepto de cómo la combinación de estos elementos, la inteligencia artificial y automatizar los sistemas, pueden ayudar a potenciar, quedaros con esto porque lo voy a repetir varias veces durante la presentación, a potenciar el factor humano. Libra, que además significa equilibrio, creemos firmemente que la mejor forma de gestionar un hotel, de optimizar los resultados de un hotel, es precisamente a través desde ese equilibrio, desde ese balance entre los sistemas, entre la máquina y, por supuesto, el factor humano. Siempre me gusta empezar explicando un poquito sobre el background de Libra, para los que no nos conozcáis. Es una empresa relativamente joven, bueno, joven, pero ya van pasando los años, es verdad, pero se creó en el 2016 y implementó un RMS, un sistema de generación de ingresos, que básicamente es un algoritmo predictivo basado en inteligencia artificial y Big Data. Es realmente interesante que en el 2020 fuera adquirida por el grupo Zucchetti. El grupo Zucchetti quizás sí que os suena un poco más. Es una empresa de gran relevancia internacional, es de hecho la mayor en tecnología y software en toda Italia. Y siempre lo digo porque el hecho de que Libra fuera adquirida por Zucchetti hace que estemos mejor posicionados. ¿Pero por qué es esto? Pues es porque hay muchas otras empresas también de tecnología y hospitality, como es en el caso, aquí veis en la diapositiva, del PMS de Lean, tenemos el motor de reservas de Simple Booking, o el Channel Manager de Vertical Booking, que también han sido adquiridas por el grupo y eso hace que la recopilación de datos, luego veremos la importancia del uso de los datos, sea mucho más amplia a nivel de mercado y a nivel de demanda. En números, para que un poco os pongáis en contexto, Zucchetti factura 1,5 billones al año, trabajan casi 10.000 empleados y está trabajando actualmente con 35.000 hoteles. Bien, antes de entrar en el mundo de la inteligencia artificial, me gustaría explicaros cómo yo lo he vivido, cómo he vivido esa época de transición de hacer las cosas de una forma más bien manual a luego utilizar herramientas avanzadas. Yo he trabajado durante 10 años en empresas de servicio turístico. Al principio desde un enfoque más bien operativo, yo creo que es algo positivo porque también me permite empatizar mucho con los directores, con el Revenue Manager y he realizado estrategias de revenue. Me acuerdo que al principio tenía que recopilar datos de todo tipo de herramientas, de webs, etcétera. Esos datos luego tenía que pasarlos a un Excel. Eso obviamente me llevaba muchísimo tiempo. Luego tenía que analizar esos datos, tenía que interpretarlos, tenía que tomar decisiones. Estoy seguro que mucha gente aquí se siente identificada con este proceso y precisamente una herramienta de inteligencia artificial pues os puede permitir ahorraros mucho tiempo. Y como sabéis, en esta industria el tiempo es algo muy preciado, es algo muy valioso y utilizando herramientas de inteligencia artificial precisamente lo que podéis hacer es enfocaros mucho más, en este caso, en lo que sería la estrategia y dejar que una máquina, que sea un sistema, el que realice más bien la parte más bien mecánica y la parte más bien pesada. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es una tecnología que simula la inteligencia humana y permite a las máquinas aprender, decidir y resolver problemas de forma autónoma. Entonces, ahora vamos a entrar y ver las ventajas de lo que es la inteligencia artificial en la gestión de un hotel y más en concreto en lo que sería la gestión de ingresos, en lo que serían las estrategias de revenue management. El primer punto es datos. Está clarísimo que los datos son cruciales. De hecho, sin datos somos una persona con solamente somos una persona con una opinión. Esto lo dijo un científico estadounidense, que es William Edwards. Y es una realidad que los datos nos permiten descubrir oportunidades de negocio por adelantado. También podemos tomar decisiones con mucha más precisión y, insisto, complementa pero no sustituye la experiencia e intuición del Revenue Manager. Podemos elaborar informes e integrar información en una sola plataforma y también podemos ver que la visualización de los datos es de una forma mucho más sencilla y mucho más eficiente. Punto número 2, automatización. Está claro que gracias a la inteligencia artificial
podemos automatizar muchísimos procesos en un hotel, por ejemplo, las reservas, el inventario, pero también podemos automatizar la fijación de los precios. ¿Cómo? Pues que básicamente la actualización de esos precios sea con mucha más recurrencia. De hecho, desde Libra, luego os lo enseñaré más adelante, nos nutrimos de datos del PMS cada hora. Eso, hacerlo de forma manual, por ejemplo, para una persona con un Excel, sería completamente imposible. Además, el margen de error sería mucho mayor, pero con la inteligencia artificial lo podemos hacer. Además, no solamente podemos automatizar la fijación de los precios, sino también podemos hacer que sea el sistema que se nutra de todas las variables, te haga la recomendación de precios y también sea el mismo sistema el que envíe esos precios al Channel Manager. Luego lo veremos más adelante con la funcionalidad de Libra, que es el Autopilot, donde podéis hacer esto y, una vez más, ahorrar mucho tiempo. Punto número 3. También una de las ventajas es que podemos predecir la demanda futura. Esto va un poco en contraposición a cómo funcionaban los RMS tradicionales, los sistemas de revenue tradicional, donde solo teníamos en cuenta los datos históricos. O sea, en muchos casos teníamos en cuenta, por ejemplo, el pick-up, datos financieros, la fluctuación de los precios de los competidores. Decíamos, bueno, si esto ha pasado este año, pues el año que viene seguramente pasará algo similar. Bien, la inteligencia artificial, y porque hemos visto también que todo esto pues, no funcionaba, ¿no? Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia y con los años anteriores, pues la inteligencia artificial lo que te permite es hacer un análisis también de la demanda futura. Podemos analizar variables como, por ejemplo, el gap analysis, que es una de las funcionalidades de Libra, también la presión de la demanda del destino. Podemos obtener datos de búsqueda de vuelos. Por ejemplo, en Libra tú puedes saber, digamos, desde dónde se estén realizando búsquedas para vuestro destino. Y de esa forma podemos saber dónde hay una demanda que consideramos latente. Eventos también de todo tipo que puedan influenciar la demanda nos permitirán saber cuál es la demanda futura, en muchos casos a un año vista. Punto número 4, también muy interesante, es la segmentación. Está claro que utilizando la inteligencia artificial también podemos identificar diferentes segmentos de mercado. Podemos saber si un huésped, por ejemplo, pues va a reservar con poca antelación o qué huéspedes, por ejemplo, reservan con mucho tiempo. Es una realidad que, a nivel general, el booking window pues, se ha cortado en muchos casos. O sea, esto al final es por el avance de la tecnología, el comportamiento del consumidor. Y esto hace que la respuesta comercial por parte del hotel sea mucho más complicada. Por lo tanto, también la IA pues, nos puede ayudar a gestionar esto de una forma mucho más eficiente. Es muy interesante, además, que podemos identificar características comunes, comportamientos, y ajustar la estrategia de precios para un segmento determinado. También podemos identificar tendencias, patrones y la correlación en un contexto visual. Y punto número 5, que además yo creo que es uno de los más importantes, por supuesto que la IA nos ayuda a generar más ingresos. Al final, si todo lo que hemos hecho, todo ese análisis, todo ese ahorro de tiempo, que por supuesto es importante porque si ahorramos tiempo podemos utilizar ese tiempo para hacer otras cosas, no servirá de nada si no conseguimos incrementar el revenue. Entonces, yo en relación a esto me gustaría explicaros un concepto que creo que es bastante interesante, que es el de cambio imperceptible para el usuario y cómo haciendo a veces pequeños ajustes en los precios, pues podemos ganar muchísimo dinero. El otro día, no sé si lo habéis leído, estuve viendo un artículo de una aerolínea que consiguió, con el simple hecho de quitar una simple aceituna de todos sus vuelos, durante un año consiguió ahorrar muchísimo dinero. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces haciendo pequeños ajustes del precio también puede hacer que por una parte o ganéis mucho dinero o si no, por otra parte también que palméis mucha pasta, como diría nuestro compañero Chema Herrero. Luego, para ponerlo ya más bien en contexto, ¿no? y de forma tangible, deciros que con un sistema de revenue, de inteligencia artificial, podéis incrementar el revenue hasta un 10% el primer año, un 10%. Por lo tanto, es muy poco margen de error. Deciros que yo todavía me encuentro que hay muchísimo escepticismo en relación a lo que son las herramientas de inteligencia artificial. En la inteligencia artificial en general, mucha gente se piensa que es solamente el ChatGPT, pero no es así. Y deciros que normalmente el algoritmo se puede equivocar, pero por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hace es evaluar constantemente las predicciones, ver el impacto que ha tenido en decisiones pasadas e irse ajustando para obtener más resultados. De hecho, en Libra
tenemos una opción, luego lo veréis, en el que podemos ver cuándo se ha hecho la modificación de precio, la hora y los resultados que vamos obteniendo. Entonces, de esa forma, podéis monitorizar también sobre la marcha. Y luego ya para terminar este bloque, deciros que, como os he comentado, yo me encuentro mucho escepticismo, gente que no acaba de confiar en inteligencia artificial. Es una realidad que todavía estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso diría de concienciación. Mucha gente todavía no conoce este tipo de herramientas. Creo que es por nuestra parte, por parte de proveedores y también por parte de los creadores, informar, educar al mercado. Y yo creo que pasará un poco como pasó con el Channel Manager, ¿no? Que hace unos años que la gente pensaba, no, esto lo pueden hacer 3, 4, 5 personas, no hay problema. Y yo creo que ahora el 95% de los hoteles, bueno, todos yo creo, tienen hoy en día un Channel Manager, pues seguramente en 2, 3 años todos los hoteles utilizarán una herramienta de inteligencia artificial para gestionar el revenue. Genial. Bien, a ver, ¿cuánto me queda? Creo que me quedan 5 minutitos. Bueno, sí, ha ido bastante rápido. Perfecto. A ver, hasta ahora he hablado de una forma un poco más genérica. Ahora me toca hablar de mi libro, tú sabes que siempre me gusta hablar. Y os he explicado un poco por encima cómo funciona la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que me gustaría enseñaros el enfoque que le damos desde Libra, ¿vale? Cómo utilizamos la inteligencia artificial desde Libra. En Libra utilizamos lo que se llama el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que básicamente es una rama de la IA que permite a las máquinas aprender, permite a las máquinas tomar decisiones de forma autónoma, pero además sin ser programadas explícitamente. Entonces, yo creo que para que entendáis mucho mejor cómo funciona la IA en Libra, lo mejor es que os lo enseñe por dentro, en estos últimos 6 minutos que me quedan. A ver, esto es el calendario. Seguramente uno de los módulos más importantes de Libra, el que seguramente un Revenue Manager, un director, una persona que gestiona los ingresos utilizaría en su día a día. Libra, la verdad que siempre me gusta decirlo, esa es la realidad, pero es muy intuitivo, muy visual, muy fácil de utilizar. Yo creo que desde Libra y Zucchetti hemos intentado hacer una herramienta muy avanzada, pero además que sea muy sencilla, ¿no? Que, digamos, tecnología y sencillez vaya mano a mano. Entonces, aquí podéis ver las distintas variables que tiene en cuenta Libra para hacer la recomendación de precios. Tendríamos por una parte los datos históricos, por otra parte tendríamos la columna del día, que es la presión de la demanda del destino. También dentro de la presión de la demanda del destino tenemos en cuenta los datos de búsqueda de vuelo, que os he comentado anteriormente. Esto sería la ocupación, predicción de la ocupación, pick-up a corto plazo, el precio actual, esta es la mediana de los competidores, el CRI que hace referencia a la reputación online y eventos de todo tipo que recogemos de forma automática. Entonces, tened en cuenta que el algoritmo se nutre de todas estas variables. Además, recogemos datos del PMS cada hora, lo que os comentaba antes de la automatización de la fijación de los precios, y te lo sugiere en esta columna de aquí, en la de sugerido. Como veis, súper sencillo, súper sencillo. Este precio puede ser más alto o más bajo que el precio actual, y luego a partir de ahí solo nos quedaría enviar este precio al Channel Manager. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? Se puede hacer de varias formas, que ahora os explicaré en un minuto, pero antes quiero que entendáis cómo funciona la inteligencia artificial en Libra. Entonces, imaginaros que decís, bueno, estoy contento con este precio que me ha dado el sistema, lo envío al channel. Perfecto. O podéis decir, bueno, me gustaría hacer un pequeño cambio. Entonces, aquí imaginaros que ponéis 140, porque en un momento determinado queréis poner un precio más alto, y lo enviáis al channel. Aquí es donde empieza la inteligencia artificial, el machine learning, es uno de los ejemplos de Libra. Si lo hacéis una vez, el sistema puede pensar que simplemente es una casualidad. Es una casualidad, pero ya empieza a registrar. Si lo hacéis más de 4 veces, ya va a decir, esto no es una casualidad, esto es una estrategia, y lo que va a hacer va a adaptarse a vuestra estrategia y hacer recomendaciones, digamos, que vayan alineadas. Así es como funciona. Siempre teniendo en cuenta que las demás variables son similares, o sea que hay un contexto similar. O sea, al final funciona un poquito como funciona Netflix, ¿verdad? Todos seguramente que habéis utilizado Netflix, que veis una película de terror y luego os hace recomendaciones pues, basadas en esa temática.
Luego, otra de las formas en las que utilizamos... Muy bien, ¿no? Así. Otra de las formas en las que utilizamos la inteligencia artificial es siempre teniendo en cuenta que tenemos un planteamiento estadístico. O sea, no trabajamos con reglas preestablecidas. En los RMS tradicionales, en muchos casos, lo que hacían es, mira, pues si se da esta situación, voy a subir el precio, si se da esta otra situación, voy a bajar el precio. En este caso no, como os digo, el algoritmo coge todas estas variables, tiene un planteamiento estadístico y estadísticamente te dice que este es el mejor precio para cubrir la demanda en un momento determinado. Entonces quiero que tengáis también eso en cuenta. Luego, volviendo, y ya para casi terminar, volviendo a la parte del precio, como os he dicho, el sistema os sugiere un precio aquí y se puede enviar de varias formas al channel. Una que os quería enseñar, que además tiene relación con automatizar el proceso, es a través del autopilot. A través del autopilot, que básicamente es, una vez más, cogemos todas estas variables, se recomienda un precio y el sistema mismo envía el precio al channel manager. Esto lo podéis hacer por fecha, lo podéis hacer por tipo de habitación, lo podéis hacer por los días de la semana que queráis. La frecuencia, podéis decir, mira, quiero que ignores la reducción de precio, que solo envíes aumentos. También lo podéis hacer. ¿Vale? Pues genial. ¿Qué más? ¿Me da más tiempo de explicar el sistema o no? Vale, perfecto. Bueno, esto es lo que os comentaba de la búsqueda de vuelos. Aquí podríais ver el ranking de los países de los cuales se está realizando una búsqueda para vuestro destino. También, pues la verdad es bastante relevante, dependiendo de la ubicación del hotel. Y ahora sí que, para terminar, un poco, yo creo que no me voy a disfrazar ni nada, no me quito el... Ahora que estaba más tranquilo, estaba empezando a calentar y ahora se acaba ya. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo que estaba diciendo, al final, la idea principal, lo que os quería transmitir en esta presentación es que, precisamente, si conseguís en vuestros hoteles que haya un equilibrio entre los sistemas, entre la máquina, entre la inteligencia artificial y el hombre, es cuando conseguiréis que el Revenue Manager se convierta en lo que llamamos un Super Revenue Manager, ¿vale? Siempre que haya ese balance. Entonces, si queréis que os ayude a conseguirlo, yo estaré por aquí, nos podemos dar los datos, tomamos un café y vamos a por esos Super Revenue Managers. Muchísimas gracias.